Si haces eso, vas a traumar a tus hijos. O tengo miedo de que mis hijos crezcan traumados. Son frases que cada vez son más frecuentes, pues cada vez hay más conciencia sobre lo importante que es brindar a los niños un ambiente sano para su desarrollo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos conceptos se utilizan de forma errónea y solo sirven para meter miedo a los padres, y el miedo es un consejero terrible. Es por eso que en este video te enseñaré realmente qué es y qué no es un trauma psicológico, así como qué necesitamos hacer para prevenirlos y sanarlos en caso de ser necesario. Te doy la bienvenida a mi canal, donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos que están hechos especialmente para ti. Me gustaría empezar este tema señalando que en lo personal, conceptos como trauma psicológico o estar traumado no me parecen en lo absoluto términos profesionales, por lo que aparte de este video, dudo mucho que me escuches mencionarlos de nuevo. Trauma es una palabra que proviene del griego y significa herida, y en origen y hasta el momento es muy utilizada en el área médica para referirse a heridas físicas, es decir, aquellas lesiones que causan un daño, ruptura o destrucción de alguna parte de nuestro cuerpo. Y como en el siglo XX la mayoría de los que estaban haciendo psicología eran en realidad médicos, se dieron cuenta que en el ámbito psicológico también existen lesiones muy similares a las físicas, y por eso empezaron a utilizar el concepto de trauma psicológico. Sin embargo, con el tiempo se popularizó este término y en la actualidad es más bien usado como una forma de agredir a otras personas con frases como "estás traumado", para justificar nuestra propia inmadurez con frases como "mi vida es un desastre porque mis padres me dejaron muchos traumas y no hay nada que yo pueda hacer al respecto", o como ya lo mencioné en la introducción del video, "para sembrar miedo", y todas estas son cosas que un verdadero profesional debe evitar. Y aunque hoy te enseñaré realmente qué significa un trauma psicológico, también te invito a que evites este concepto, pues ha sido muy mal utilizado y ahora está lleno de connotaciones bastante negativas. El error más grande que noto cuando las personas hablan de traumas psicológicos es que hablan de ellos como si los seres humanos, y en especial los niños, estuviéramos hechos de cristal. Pues de la misma forma que si alguien llega y te da una patada o un puñetazo, si bien te va a doler, lo más probable es que no te rompa el hueso y por lo tanto no cause un verdadero trauma o lesión. Así hay muchas cosas que los niños pueden vivir que les resulten dolorosas, pero que no son suficientes para causar un trauma psicológico. De hecho, producir un daño de esa magnitud es más difícil de lo que parece, pues un verdadero trauma psicológico se produce solamente cuando la persona vive algo tan intenso que supera por mucho sus capacidades de respuesta y adaptación, y es como si el impacto de eso que vive rompiera sus defensas psicológicas, como puede ser el caso de un secuestro o un desastre natural muy severo. A este tipo de trauma lo llamaremos trauma por daño agudo. Pero también hay otro tipo de lesiones psicológicas que se producen cuando la persona está en una situación donde constantemente se le está lastimando o atacando psicológicamente. Aunque por sí solos esos ataques no son lo suficientemente fuertes para vencer las defensas de la persona, al ser tantos y tan frecuentes, terminan desgastando y rompiendo a la persona. Por ejemplo, en casos de familias con dinámicas enfermizas y tóxicas. A estos los llamaremos traumas por daño crónico. Es importante saber diferenciarlos, pues cada uno tiene diferentes formas de abordarse. En verdad, quiero reiterar que la mayoría de los niños no sufren verdaderos traumatismos psicológicos, y el miedo a traumarlos o a que ya lo estén afecta muchísimo las capacidades de los padres para actuar de forma correcta, pues el miedo y la culpa son de los peores consejeros que tienen los padres contemporáneos. Sin embargo, a continuación te hablaré de las características que delatan la presencia de un verdadero trauma psicológico.
Empecemos con las características de un trauma causado por daño agudo, es decir, el que sucede cuando la persona se enfrenta a algo que supera y destroza sus capacidades de defensa psicológica. Lo primero es identificar si el niño ha presenciado o le han platicado de alguna situación que le haya causado un terror o desesperanza enormes. Pasando a las características que pueden presentar, una de las principales es que el niño empiece a actuar de forma muy diferente y anormal. Por ejemplo, que de la nada se sienta aturdido, que parezca como si se desconectara del mundo o incluso que le sea totalmente imposible recordar ciertas cosas referente al momento traumático, es decir, a lo que llamamos amnesia disociativa. Por otra parte, una persona en esta situación suele revivir ciertas partes del evento traumático, por ejemplo, con pensamientos muy fuertes sobre lo que pasó. Se le pueden venir imágenes a la cabeza o incluso tener pesadillas muy intensas. Y además demuestran mucho temor a cualquier objeto, lugar o situación que se relacione con el evento traumático. En casos más graves pueden llegar a tener problemas para dormir, una gran irritabilidad y ataques de ira, se pueden portar sumamente nerviosos y desconfiados de los demás y empezar a aislarse. Muy particularmente en los niños es común que empiecen a presentar enuresis, es decir, que se hagan pipí en la cama. Más adelante explicaré qué podemos hacer en estos casos. Sin embargo, como puedes ver, llamarle la atención a un niño muy difícilmente le podrá causar un verdadero trauma psicológico. Así que por favor, empecemos a tirar esa culpa y miedo que agobia a tantos padres, especialmente cuando no es necesario, porque los niños no han vivido nada ni tienen características que puedan denotar un verdadero traumatismo psicológico. Las características de los niños o personas que han sufrido un trauma psicológico por daño crónico son mucho más difíciles de identificar, en especial cuando el daño es por parte de la familia, pues en esos casos los hijos no actúan de forma diferente a lo que se acostumbra en la familia. Más bien, los miembros que quieren librarse de esas heridas y esas lesiones psicológicas son a los que se les ve raro. Este tipo de traumas me recuerdan mucho a algunas tradiciones antiguas donde se deformaba a la persona de forma paulatina, en muchos casos haciendo daño terrible al cuerpo, y algo muy similar pasa con estas familias. Muchas de las características que denotan este tipo de traumas se presentan cuando la persona trata de adaptarse al mundo fuera de la familia, pues son personas a las que parece que la infelicidad y los problemas los persiguen, pues tienden a repetir los males que la familia les heredó sin darse cuenta. En términos de salud, la prevención es la parte más importante, y aunque es cierto que muchas veces no podemos evitar que los hijos vivan situaciones sumamente dolorosas como un desastre natural o ser víctimas de un delito, en lo que sí podemos trabajar es en acompañarlos a afrontar la situación dolorosa, pues muchas veces el problema no es solo lo que viven las personas, sino que no se les da el apoyo para que procesen y comprendan lo que vivieron. Es como cuando una lesión física no se atiende de forma correcta. Te comparto un video donde hablo sobre cómo acompañar a los niños durante el duelo causado por la separación de los padres, pues si bien ahí abordo de forma concreta el duelo durante el divorcio, los lineamientos para sanar esas heridas son muy similares a cualquier otro evento difícil que viven los niños. Por lo que puedes aprender mucho de ese video, aunque si el niño empieza a mostrar algunos de los signos más graves, lo mejor es solicitar apoyo profesional para evitar que la situación empeore. Aunque no siempre es fácil llevar a los hijos con algún profesional de la salud, en especial a los adolescentes. Y esto sucede precisamente por la ignorancia que hay alrededor de los servicios de salud mental, así como a la terrible connotación que se le da a términos como trauma psicológico. Es por eso que trato de evitar ese tipo de conceptos. Además, en algunos casos los hijos desean apoyo por parte de sus padres, y el que ellos los lleven con un desconocido para que les dé lo que desearían recibir de sus padres puede ser muy desanimante para los chicos. Por eso es tan importante primero trabajar en casa y capacitarnos como padres para darles el mayor apoyo posible, y si es necesario pedir ayuda a un profesional,
pero que los hijos sientan que no es como si nos quisiéramos deshacer de ellos ni de su problema, pues lo ideal es que el trabajo sea familiar. Cuando el problema se debe a que los niños viven en un ambiente nocivo, sin duda en lo que debemos trabajar es en la familia y en especial en los padres, pues lo más probable es que ellos mismos necesiten sanar sus heridas del pasado para de esa forma poder dar a los hijos una educación saludable. Pero para brindar salud debemos tener un nivel mínimo de salud mental. Sin duda no es fácil deshacernos de las enseñanzas nocivas que adquirimos desde la niñez, pues lo primero es reconocerlas y eso ya es un trabajo difícil. Es por eso que te comparto este video donde hablo sobre cómo sanar las heridas de nuestra propia infancia como padres. Aunque debo aclarar que en algunos casos puede ser más difícil que en otros y no estaría de más solicitar ayuda profesional para trabajar en esos aspectos si consideramos que es demasiado complicado o doloroso para nosotros hacerlo solos. En conclusión, los traumas psicológicos son menos comunes de lo que parecen y por eso es importante no dejarnos llevar por el miedo o la culpa, pues con ellos sí que podemos terminar lastimando a los hijos y tener una relación familiar sana, trabajar en nuestro crecimiento como padres y brindar a los hijos herramientas como la educación emocional son la mejor protección que les podemos brindar en contra de los traumas psicológicos. Por favor, ayúdame a esparcir mi mensaje compartiendo este video, pero sobre todo sigue apoyando a tu familia. Hasta la próxima.